children, we cannot negotiate with Monsanto. You can't do it. You might as well be arguing in the street corner with somebody about whether the earth was created in 6 or 7 days. Monsanto is a right-wing apocalyptic fundamentalist religion. All the big corporations, all the big nature-hating corporations are, and that's something that we have to understand as earth activists. Now, when we deal with Monsanto, we can't be polite. We can't be imitating corporate marketing. That is why if you support the Church of Stop Shopping, you're supporting a legal fund, because we know we're not just going to take a parking ticket kind of arrest. We know that we're going to be accused of something up to and including, perhaps, happened recently, terrorism. That's what a fundamentalist calls a sinner. You're going to go to hell forever. All right, okay, all right. The Influencers es un contenedor de experimentos, básicamente. Existe una contracultura, una guerrilla de la comunicación que no sea digerida inmediatamente y transformada en publicidad. Pues ese es el reto de Influencers. Lo que nos interesa especialmente son las experiencias en primera persona. Por supuesto, todo lo que es teoría, reflexión, forma parte de esto, pero lo más complicado en el contexto actual, sobre todo, es tener una idea de qué quiere decir concretamente ser creativos y posiblemente una creatividad que no forme parte de la industria del entretenimiento, que no acabe transformándose en propaganda. We are the 99%. We are the 99%. Keep it up. We are the 99%. Entiendo que Influencers tiene un pie dentro, o medio pie, o al menos un dedo tiene dentro del mundo del arte, que es también el cuestionamiento del cubo blanco. We decided to kind of say something provocative to draw people inside to see the exhibition. La mayoría de las obras se presentan en los museos sin comentarios. Vemos una cartela, obra, año, técnica y punto. Y realmente creo que buena parte de las infiltraciones que se producen, de Yes Men, habéis comentado, ¿no? The Yes Men. The Yes Men. The Yes Men, anti-globalization activists that travel the world pulling pranks at corporate events. No es tanto el hecho en sí, que dura un segundo, un minuto, ir a la BBC y decir, vamos, somos Union Carbide y vamos a pagar el dinero que costó la tragedia de Bhopal en la India, ¿no? A day of commemoration in Bhopal. Do you now accept responsibility for what happened? Steve, yes. Today is a great day for all of us at Dow, and I think for millions of people around the world as well. It's 20 years since the disaster, and today I'm very, very happy to announce that for the first time Dow is accepting full responsibility for the Bhopal catastrophe. We have a $12 billion plan to finally, at long last, fully compensate the victims, including the 120,000 who may need medical care for their entire lives, and to fully and swiftly remediate the Bhopal plant site. Now, voy a recordar a quien no lo sepa, presentarse en la televisión, haciéndose pasar por los representantes de una empresa que se llama Union Carbide, que mató a 20 y pico mil personas en Bhopal, India, en el 80 y pico, y dejó secuelas a 600.000, y decir que finalmente vamos a pagar las reparaciones. Evidentemente todo el mundo había acusado a Union Carbide de no pagar jamás reparaciones y haber matado a montones de personas. Que tenga que aparecer Union Carbide, el auténtico representante legal, diciendo, pues es que no vamos a pagar.
que se hunda en la bolsa durante 2 horas Union Carbide, que tenga que salir el presidente diciendo qué monstruosidad, quién ha sido este, y que todo el mundo le recuerde que ya se había difuminado en el tiempo el hecho de que eran unos asesinos, me pareció realmente una cosa impresionante. Y realmente difícil de alcanzar a unos niveles globales como los que hicieron, claro. Already 20 years ago, NASA scientists began to tap into this nutritional gold mine by developing filters that could transform their astronauts' waste into healthy, hygienic, and even delicious food once again. With the use of this technology, a single hamburger, for example, can be eaten more than 10 times, providing a cumulative total of 3 times the nutritional value of the original fresh hamburger. Now again, a certain amount of cultural openness is required as we investigate solutions. And I'd love to take any questions. Yes, you've been... Coming from a third world country, I found most of what you said pretty offensive. It's as if everyone is equal, but some are more equal than others. And who is to say whether people in the third world want a burger? You know, I in my heart sometimes find it to agree that cultures deserve equal consideration, perhaps to develop on their own terms, but, you know, we're different. We're culturally different. We're rich, they're poor. This is the most humane solution we can come up with that stays within the market logic. Funcionan con la lógica de la sobreidentificación, del exponerse incluso con más intensidad a ciertas imágenes, adoptar la cara de suplantar la identidad y hablar como habla este político o esta corporación, e incluso exagerando, llevando a los extremos el discurso. Porque haciendo eso cuestionamos precisamente lo que decía al principio, es dónde se producen los discursos de autoridad, qué mecanismos se generan a través de ellos. Me parece normalmente más interesante que simplemente el acto en sí, que normalmente suele ser una excusa para desencadenar, digamos, toda la potencia deconstructiva, ¿no? Curiosamente, el espíritu inicial de este proyecto sigue vivo y sigue bastante intacto. Joey Skaggs, who year after year has conned media around the world into reporting silly things that he just makes up. Uno de los filones que más siempre nos ha interesado es el filón del hoax, o sea, del bulo, de la falsa noticia. Esto, por ejemplo, Joey Skaggs, que empezó a finales de los años 60 y durante todos los años 70, 80 e incluso 90 ha estado vendiendo información falsa y en algunos casos descaradamente falsa, descaradamente absurda a los medios de comunicación. I had a bordello for dogs, a cat house for dogs. I ran an ad in the Village Voice newspaper in New York City advertising a cat house for dogs featuring a savory selection of hot bitches. ¿Cuál era su objetivo? El objetivo de hecho, era un trabajo casi científico. Él elaboraba una serie de pasos a seguir para que los medios cayeran en todo esto. The work is done in 3 stages. There's the hook, coming up with a concept. Then the line, which is them believing it. And I document that process as well. The line, what the media says about it. And then thirdly, the sinker, when I reveal the truth. Yo creo que es importante cuando analizamos, por ejemplo, esos actos de irrisión, ¿no? Esos actos de subversión hacia las imágenes, básicamente se trata de cuestionar quién ha dado ese poder para que esa imagen tenga un carácter religioso, tenga un carácter artístico, tenga un carácter informativo, tenga un carácter histórico, tenga un carácter, etcétera, ¿no? Yo especialmente creo que los últimos 30 o 40 años es una de las líneas más marcadas en el mundo del arte contemporáneo, en la medida en que intentan, por ejemplo, pues se hacen programas que en realidad son falsos, pero con toda la apariencia, digamos, de la construcción de veridicción informativa, y se colocan en unos medios determinados, sin decir que evidentemente ha sido construido con ánimo de falseamiento, y después lo que, a diferencia de los que realmente mienten, se trata de decir, que hemos mentido. A partir de ahora tienes que volver a comprobar las fuentes, o comprueba las fuentes, periodista. And I always do the exposé because the reveal is the most important aspect of what it is that I'm doing. I am willing to play the buffoon, knowing that I will have the last laugh. That's how you get them. I use things that attract the media, you know, sexism, sexual stories, or sensational stories, to attract them. ¿Cuál era su objetivo? Pues desvelar que los medios de comunicación trabajan de una forma muy poco profesional, de forma interesada,
y que en realidad su objetivo no es informar a la gente, no es dar la información necesaria para que la sociedad funcione de manera sana, sino solamente confundir o distraer o vender información que no está realmente comprobada. There are no accurate statistics on the number of beggars in New York City, but look around and you're bound to see a panhandler parked on a street corner asking for a handout. The 1972 Supreme Court says it's legal as long as you don't coerce anybody, and my people don't threaten, they don't use force, they use manners. They go out on the streets and they ask strangers for unsecured loans because they have an immediate emergency. And that emergency, I teach them, because you can't tell the truth. Lo que pasa es que el contexto se ha cambiado de manera radical. El festival empezó en una, digamos, como idea, se concibió a finales de los años 90 y a principios de los años 2000, que ha sido una época curiosa. Era la época de la así llamada primera revolución digital. Yeah. Take a spin, now you're in with the techno set. You're going surfing on the internet. Un momento en que gracias al uso masivo social de tecnologías digitales y concretamente de la red, de internet, del web, hubo un momento eufórico en el cual de repente actores sociales que normalmente eran marginales, que no tenían acceso a los instrumentos de producción de las ideas, de producción de imaginario, de repente sí tienen una herramienta fantástica para de alguna manera desafiar el poder mediático. De repente tú puedes copiar una página web, puedes engañar al público, puedes enviar información sin tener que pasar por los gatekeepers, porque ya no existen, no tienen el mismo poder los antiguos gatekeepers de la sociedad mediática en la red. Welcome to Google. Thanks for using our products and services. Services. You may use our services only as permitted by law. These terms do not grant you the right to use any branding or logos used in our services. Don't remove, obscure, or alter any legal notices displayed in or along with our services. Y con todo tipo de herramientas de creación digital, tú puedes perfectamente crear imágenes que se parecen, o incluso son mejores a nivel de calidad, de las imágenes de los que tradicionalmente han monopolizado la creación de imágenes. Entonces, en esa época, que va aproximadamente desde los primeros años 90 hasta los primeros años del nuevo siglo, se vive esta euforia y esto supone una serie de evoluciones bastante radicales en la manera de entender el arte, de entender la experimentación con la tecnología, de entender incluso el activismo, formas de intervención directa en el tejido de la sociedad. Yo me quedo. En Influencers, al principio, la idea de manipular las imágenes de la cultura de masas, digamos que nos fascinaba bastante, porque todavía era una empresa heroica, era una empresa también artesana, requería bastante trabajo y no era tan fácil distribuir luego estas imágenes. Personal Live. ¿Hablas? ¿Hablas? Personal Live. Y habla mucho más. ¿Hablas? ¿Hablas? Unifón. Por esa pija ahí agarrándola y además que sea de Movicom. Que te regalan los Movicom, que es el símbolo de lo que está pasando, de la era esta, ¿viste? El celular. Además los cojones que tenés que hacer para pintar eso, esa poronga ahí, pintarla en la calle con tanto pequeño fascista andando por las calles, ¿viste? No quiero que mi hija vea eso, ¿viste? Falta, o sea, todas esas cosas, cuando en realidad es un pene, un penecito. Porque es un artista del carajo. Y vamos que viene la policía. Y sobre todo, cómo interpretar esta inquietud, este deseo de manipular la comunicación de masa, de ser protagonistas de la comunicación de masa, sin ser la industria del entretenimiento, sin ser la industria de la propaganda, sin ser un medio de comunicación. En la época de las redes, ¿en qué consiste todo esto? ¿Tenemos más poder o menos poder? Hola Juan, soy Blue. Hola. ¿Tiene los colores en tu carro, no? Sí, gracias. Los pequeños, ¿vale? Me parece muy bien que lo blanqueen. Si tú ves los cuadros de Goya, Picasso y Velázquez y todos esos cuadros abstractos que no tienen ni pie ni cabeza y pagan verdaderas fortunas por eso. Parece una ballena, ¿no? Sí. Una serpiente o algo. Una boca.
los checos de Český sen, el sueño checo, que armaron una verdadera campaña de publicidad para publicitar un nuevo hipermercado justo en los primeros años del libre comercio en la República Checa. Představte si hypermarket svých snů. Jaký by byl? Hlavně, ať to tam není drahý a ať tam nejsou ošklivý prodavačky. Hypermarket Český sen. Otevíráme v sobotu 31. května v 10:00. Kde? To se brzy dozvíte. Y jugaron con los peores instintos de la gente, con el chantaje que la cultura comercial suele hacerle a la gente más pobre, ¿no? Y montaron una gran campaña de un hipermercado que nunca llegó a existir. Y convocaron a la gente el día de la inauguración ante un andamio que parecía de lejos un hipermercado, engañaron adrede a propósito a la gente. Fueron inteligentes porque documentaron todo, de hecho el objetivo era documentarlo, y la documentación cambia radicalmente el punto de vista. El punto de vista en la documentación, en la película, que se llama El sueño checo, desde el principio cambia. Al principio de la película dicen, hemos engañado a la gente y lo hemos hecho por esta razón. Venid con nosotros, acompañadnos, os explicamos cómo ha ocurrido esto. What are they doing? Why did they come here? Some kind of instinct, memory, what they used to do. This was an important place in their lives. 84. Jak telata, když nás pustějí na pastvu? A vy jste to nepochopil, oni to nemají čím posekat, my jim to položíme. No. Je to debilita, blbost. Dělají z lidí idioty. Lo interesante es que esta transformación del contexto, esta distinta fase, la fase de la comunicación de masas, la primera fase de la sociedad en red y la fase del web 2.0, las redes sociales, etc., son fases que sí tienen una secuencia cronológica, pero es verdad que ciertas tácticas se han ido sumando, o sea, han ido evolviendo, han ido mutando, con lo cual el contexto actual no es que ciertas prácticas se hayan apartado, sino que van contaminando prácticas más recientes. Y la tarea de influencers justamente hoy en día es investigar todo esto. Es una situación muy cambiante y que vale la pena explorar y investigar. Alrededor de la imagen se construye el poder. Cómo se puede hacer esa revolución, pero si quedan los testimonios del poder que se manifiestan a través de ese sistema universal que son las imágenes, a su alrededor de la imagen, volverá a formarse el poder. La plataforma ya ha recogido 10.000 firmas en una carta que ha dirigido al director del Museo Reina Sofía, donde le pide que retire la exposición. Lo que es interesante es que existen imágenes que no se pueden domesticar aún, o mejor dicho, existen partes de la sociedad que no quieren dejarse domesticar por las imágenes. No solamente en el ámbito religioso, que parece que es el más claro en este sentido, sino vemos los partes, por ejemplo, que se producen en los museos, los registros de incidencias de los museos, y te sorprende ver cuantísima gente pues se siente atacada, se siente molesta, se siente interpelada por imágenes determinadas, bien porque son creyentes o porque la sexualidad explícita que se produce ahí les afecta de manera personal, no se considera que eso deba ser un patrimonio común que pueda visibilizarse en un museo. Así que en buena medida deberíamos empezar a recuperar un debate sobre, bueno, en el fondo sería sobre idolatría y iconoclastia, pero en realidad sobre cómo las imágenes son domesticadas por ciertos discursos de autoridad y cómo hay personas que son renuentes, son reticentes a entrar en estos discursos de autoridad. La muestra está formada por pinturas, fotografías, vídeos y murales de una treintena de artistas que aseguran reflexionar sobre los nuevos modos de aprendizaje y enseñanza recíprocos. Todo bajo el nombre de arte, cuando en realidad se trata de una tapadera ideológica para vulnerar las creencias de los ciudadanos y atacar sus sentimientos. Well, Bacon did not mean for this to cause any controversy at all. This following piece was
taken into thought that this would cause some sort of controversy. This is Catalan's La Nona Hora, or the Ninth Hour. Done in 1999, this is a sculpture of Pope John II being struck down by a meteorite. Yo creo que es necesaria la libertad de expresión, es necesaria, soy periodista, creo que es necesaria la libertad de pensamiento, lo creo profundamente. Ahora, la libertad artística, la creación artística, pero las libertades no son un absoluto. El absoluto es la dignidad de la persona humana y son los derechos. Y también hay un derecho a la libertad religiosa y a las propias convicciones. You're gonna go to hell forever! És art, és atrevit, provocador, desafiant. És art crític o ofensiu. L'art controvertit i radical dels influencers sacseja el CCCB. O por ejemplo, Evan Roth, que con Aram Bartol construyeron una falsa cámara de los coches que Google utiliza para mapear visualmente toda la ciudad. Entonces construyeron un falso coche de Google con el cual dieron vueltas por Berlín. Ahí la gracia está en que a este pobre señor que conducía este coche le pasaba de todo. Se saltaba semáforos en rojos, no se perdía, tenía que sacar un mapa en papel para pedir a los transeúntes por dónde tenía que ir. La guerrilla de comunicación es un conjunto de tácticas y las tácticas cambian según el entorno, según el contexto. Hoy en día en las redes todo el mundo, todo el tiempo, no solamente está conectado, sino que está produciendo. Ideas, imágenes, está transmitiendo información, está manipulando o está dando otras versiones de hechos. I gained an increasingly concerning understanding of what happens on the broad scale, what the results of all these individual decisions are. And that's generally that when decisions are made in the dark, the quality of those decisions is reduced. O bien participando de pleno del caos, el ruido, de la confusión de las redes. Get ready for the judgment day.